Bienvenido a los tutoriales de TDA. En este capítulo continuamos con la creación de plantillas y en este caso veremos cómo crear plantillas de filtros en TDA. Como mencionamos en el capítulo relacionado a Query Templates, las plantillas nos permiten tener sentencias SQL predefinidas para optimizar los tiempos de desarrollo y su mantenimiento ante posibles cambios. En el caso de los filtros, debemos mencionar que la mayoría de las visiones y dashboards que creamos en TDA seguramente contendrán filtros. Estos filtros permiten que el usuario seleccione ciertos valores antes de solicitar a TDA la información que está buscando. Por ejemplo, analicemos la consulta que vemos en pantalla. Ahí podemos encontrar los distintos tipos de filtros que podemos crear en TDA y que usaremos de acuerdo a la necesidad del usuario. Ellos son, por un lado, combo, que es el tipo de filtro que permite que el usuario elija un valor de una lista que se despliega en forma de combo box, que como vemos podemos seleccionar, en este caso, al estar relacionada con la columna vendedor, los vendedores que comienzan con la letra C, y al darle al botón filtrar nos mostrará lo que estamos buscando. O hacer lo mismo con otra de las opciones que aparecen en el combo, D por ejemplo. Luego tenemos el tipo de filtro Edit. Este filtro presenta una caja de texto para que el usuario ingrese una cadena de caracteres. En este caso lo hemos relacionado a la columna importe, la cual mostrará valores mayores al ingresado en la caja de texto. Como estamos observando, en el caso de ingresar 3.500 y darle filtrar, o para el vendedor C, el valor de 10.000. Nos mostrará los importes mayores a 10.000. Después tenemos el tipo fecha, que nos presenta un calendario que permite elegir una fecha determinada. En este caso está relacionado a la columna fecha, mostrando datos para fechas anteriores a la seleccionada en el filtro. Por último, se muestra el filtro Multivalue. En muchos casos, el usuario necesita elegir más de un valor. Para estos casos es que existe este filtro, que además para este ejemplo le hemos agregado el valor todo, que aparece como defecto, y que mostraremos más adelante cómo configurarlo. Aquí podremos seleccionar una o más de las localidades a filtrar, como bien lo vemos en el caso de Gualeguay, y luego agregando Rosario. Le damos al botón filtrar y así hemos visto el funcionamiento de los 4 tipos de filtro que podemos crear en TDA. Como es normal que determinados filtros sean muy utilizados, como por ejemplo el año, el mes, un rango de fechas o sucursal, para no tener que escribir la definición del filtro en todos los lugares donde vayamos a necesitarlo, es que vamos a crear los filter templates. Dado que tenemos la posibilidad de crear 4 tipos de filtro, combo, edit, fecha y multivalue, crearemos una plantilla a modo de ejemplo para cada uno de ellos y luego la utilizaremos en una visión. Para crear estas plantillas de filtros tenemos que ir a Administration Sites, luego elegir el subsite. Y allí nos posicionaremos sobre la fuente de datos sobre la cual queremos crear la plantilla. En nuestro caso se llama Tutoriales TDA. Una vez allí, presionamos el botón Insert que se encuentra en el sector de Filter Template y debemos completar los datos que solicita la pantalla. Comenzaremos por el filtro tipo combo. Dentro de los datos solicitados, el primero es alias. Alias es el nombre abreviado del filtro. Es el nombre utilizado para referenciar el filtro dentro de una sentencia SQL, que luego veremos en la visión construida cómo hacerlo funcionar apropiadamente. En este ejemplo lo denominaremos comb. Luego tenemos description, nombre con el que el filtro aparecerá en el lugar donde se utilice. Siguiendo el ejemplo que vimos, pondremos tipo combo. Type hace referencia al tipo de filtro que queremos crear. Seleccionamos combo. Y all es para todos los casos en que hayamos elegido el type combo o multivalue
podemos definir que se incluya un valor todos a la lista de valores que ya tiene ese filtro. A esto lo veremos en el filtro Multivalue. Por lo tanto, seleccionamos No. Luego tenemos la opción de habilitarlo o inhabilitarlo y finalmente Tooltip, que nos permite agregar la leyenda que aparecerá al usuario al momento de posar el mouse sobre el filtro en tiempo de ejecución. No es un campo obligatorio, pero es muy útil para los usuarios que utilicemos esta leyenda. Para este ejemplo pondremos seleccione una de las opciones que aparecen en el combo. Luego tendremos el campo para introducir la consulta, donde hay que tener en cuenta que esta tiene que arrojarnos dos columnas. La primera contiene los códigos y la segunda las descripciones. Los códigos serán los que se manejarán dentro de la sentencia SQL de la visión y las descripciones serán los valores que visualizará el usuario final cuando abra el combo box. Escribimos la consulta y luego tenemos que introducir el valor por defecto que tomará el filtro cuando sea utilizado por primera vez en una consulta. Este valor puede ser fijo o producto de una sentencia SQL. Cabe señalar que para los casos en que el filtro sea de tipo combo o multivalue, el valor default debe ser alguno de los que devuelva la sentencia SQL definida previamente para este filtro, en la columna que denominamos ID, y que ahora veremos al ejecutar la sentencia. Y al dar Save, nos aparecen botones que podremos utilizar. En este caso utilizaremos Execute Query. Ahí vemos que la consulta nos devuelve dos columnas, una ID y la otra filtro. Por ejemplo, si tenemos 10 sucursales de la 1 a la 10, el default value debe ser un valor entre 1 y 10, ya sea que se carga en forma fija o bien que proviene de la ejecución de otra sentencia SQL. En este caso, pondremos como valor default 1 de la columna ID. Presionamos el botón Save para guardar los cambios realizados y del mismo modo que en ocasiones anteriores, veremos cómo se habilitan nuevos botones para configurar parámetros, ejecutar la consulta o mostrarla con los parámetros reemplazados. Al terminar con la creación de este filtro, pasamos al siguiente filtro cerrando la ventana. Se nos refrescará la pantalla y haremos clic en el botón Insert nuevamente. Ahora crearemos una plantilla de filtro tipo Edit. Por lo tanto, en alias le pondremos Box. En Description, en este caso, le pondremos tipo Edit. En Type, seleccionaremos el tipo de combo, Edit. Como vemos, al seleccionarlo, nos desaparece la opción de All. Claramente, porque no puede haber un valor todos para un filtro en el que se ingresa una cadena. En Tooltip, para este ejemplo, pondremos escriba en la caja de texto el contenido a filtrar. Cuando elegimos el tipo de filtro a crear, pudimos observar que el cuadro para ingresar la consulta desapareció. Esto es porque el parámetro que ingresará a la consulta y será utilizado como filtro será la cadena que ingresemos en el espacio disponible para escribir, por lo que lo único que queda por hacer es definir el valor por defecto, que en este caso lo dejaremos en blanco para que al abrir la visión el filtro aparezca vacío. Una vez más seleccionamos Save y esta vez utilizaremos el botón Insert que aparece al lado de Delete. Así comenzaremos a crear el filtro tipo Date. En este caso, en alias pondremos fecha y en Description pondremos tipo fecha porque es el filtro que estamos tratando de crear. Luego en Type seleccionaremos Date y al seleccionarlo desaparecerá la opción All. Por lo tanto, tendremos que introducir un texto en Tooltip que será el que verá el usuario. Y pondremos para este caso seleccione una fecha en el calendario. En este caso, al elegir el tipo Date, también desapareció la consulta. Esto es porque el filtro está prediseñado y la fecha que seleccionamos en el calendario que nos proporciona será introducida en el campo a filtrar en la consulta. Del mismo modo que en el filtro anterior, nos queda definir el valor por defecto. En este caso, realizaremos una consulta que nos arroje una fecha que se encuentre dentro de las fechas contenidas en la visión. Por ejemplo, la que vemos en pantalla. Seleccionamos Guardar y pasamos al siguiente filtro a crear por medio de Insert.
Por último, crearemos el tipo de filtro multivalue. Por lo tanto, en alias pondremos mval y en description pondremos tipo multivalue. Seleccionamos este filtro y vemos que la pantalla es idéntica a la que ya utilizamos para crear un combo. Esto se da porque este tipo de filtro es un combo con una posibilidad de selección de uno o más valores. Y ya que conocemos cómo funciona, le agregaremos la complejidad de incluir la opción Todos en el filtro. Para ello, seleccionamos el valor Yes en la propiedad All y nos aparecen dos campos, Value y Description. El campo Value debe cumplir con los requisitos de la columna ID que mostraremos a continuación. Por lo tanto, agregamos todo a Value y en Description también ponemos todo, donde Description será el nombre con el que aparecerá en el filtro este valor todos. Para este ejemplo pondremos en Tooltip, seleccione una o más de las opciones a continuación. Luego ingresaremos la consulta, con una columna que denominaremos ID y la misma con el nombre filtro. Aquí corresponde mostrar lo que mencionábamos antes de Value. Value debe cumplir las mismas características que tiene la columna ID. Hacemos clic en Save para que se nos habiliten el resto de los botones y ejecutamos la consulta. En este caso, la consulta es similar a la que creamos para el filtro tipo combo. Además, vemos que al ejecutarla no aparece el valor todo que habilitamos en la propiedad All. Esto ocurre porque este valor todo se agrega de manera lógica a la lista de valores, es decir, lo maneja internamente TDA, pero no existe como registro físico en ninguna tabla. De este modo, hemos creado un filtro de cada tipo y veremos cómo utilizarlos en una visión. Por lo tanto, vamos a una visión ya creada en Administration, Visions, hacemos clic en la visión que tenemos creada y al abrirse la ventana de la visión, vamos al menú de la izquierda donde tendremos el punto de menú Filters. Ahí veremos cómo ingresar nuestros filtros desde nuestros templates creados. Por lo tanto, seleccionamos la fuente de datos, en el punto siguiente, en Templates Filter, abrimos el combo y seleccionamos tipo combo. Allí veremos cómo todos los campos que teníamos se completan automáticamente según lo que nosotros ingresamos en el template creado para ese tipo de filtro. Haremos esto con todos los tipos de filtros creados. Dando al botón Insert pasamos al siguiente. De nuevo seleccionamos la base de datos, luego seleccionamos el filtro y nuevamente se nos completan todos los campos. Y otra vez. Hacemos lo mismo para tipo fecha y por último para multivalue. Si probáramos ejecutar la consulta, veremos que nos arroja los mismos resultados que nos arrojaba cuando estábamos creando el template del filtro. Luego iremos a Query. Ahí ingresaremos a donde está la consulta creada, que no tiene ningún tipo de filtro. A esta consulta le agregaremos los filtros creados e introducidos en esta visión. Se nos abre la ventana para editar esta consulta e iremos al final de la consulta a introducir cada uno de los filtros en la cláusula where. En el ejemplo que estamos utilizando tenemos que emplear cast para convertir la columna de fecha a un valor de fecha efectivamente. Introducimos el alias entre arrobas y dado que es una fecha, le ponemos comillas simples además de los arrobas. Luego introducimos el filtro para la columna vendedor. Este filtro es el que creamos con combo, que tenía el alias com. Como el objetivo es filtrar todos los vendedores que comiencen con la letra que tiene el filtro, pondremos like, el combo entre arrobas y después de la última arroba pondremos el signo porcentual. El tercer filtro era edit. Edit tiene como alias box. Y a este lo utilizaremos para la columna IMPO, para poder filtrar los importes mayores a tal valor. Pero, si recuerdan, le pusimos como valor de defecto vacío. Por lo tanto, mi objetivo al escribir este filtro será, si yo no filtro ningún valor, quiero que me muestre todos los valores. Y en el caso de tener ingresado algún valor en el filtro, quiero que me muestre los importes mayores a ese valor que yo ingresé. Por lo tanto, ingresaremos que cuando sea vacío me muestre todo, o que cuando sea distinto de vacío me muestre los importes mayores a ese valor que yo ingresé. Y por último tendremos el filtro para la localidad, que será tan sencillo como poner el alias entre arrobas y comillas y todo entre paréntesis. Guardamos los cambios realizados en la consulta con el botón Save
Y después vamos a Set Parameters para poder ingresar los valores default que van a tener estos filtros y con los cuales vamos a ejecutar la consulta. Ahora veremos cómo es que funciona el valor todos en la consulta, por medio del botón Show Query. Dado que yo tengo seteado que quiero que me muestre todo, al estar todo por fuera de los valores de la columna de localidad, es que cuando toma la opción todos, TDA reemplaza pidiendo que traiga todos los valores. Por lo tanto, se cumple que exista ese valor o que 1 sea igual a 1. Guardamos los cambios y hacemos clic en Back para retroceder. Chequeamos que estén todas las columnas y luego vamos a la vista previa de la consulta. Y allí veremos cómo funciona nuestra visión con los filtros que hemos introducido, ya sea el tipo de vendedor, A o C, el tipo edit, introduciendo un valor para la columna info, un valor de fecha y una localidad. Damos al botón filtrar y vemos que se cumplen todos los requisitos introducidos en los filtros.